Cuba dice no al comunismo y el día de hoy son llamados a las calles para exigir su libertad. Por otro lado, Dakota del Norte se une al rechazo de la racista teoría crítica de la raza. Y los planes de enriquecimiento del deshonroso ex abogado de Trump han sido destruidos gracias al juez de Nueva York Joel Cohen. Trump seguro debe estar muy feliz por esto. Y para finalizar, les contamos que Trump está buscando a personas como tú que están dispuestos a luchar por American First. Quédate para que escuches su llamado para sacar a los falsos republicanos del poder. A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y esto es Factor Sorpresa. Comenzamos. Buen día, buen inicio de semana. Hoy es lunes y es un gusto que estén por aquí nuevamente. Comenzaremos informándoles que el día de hoy se convocó en Cuba, como parte de la marcha cívica por el cambio, a salir a las calles a todas las personas que quieren un cambio en la política del país. Para cuando preparamos el programa de hoy, se espera que miles de personas se unan a las protestas que siguen a los levantamientos sin precedentes del pasado julio. Protestas contra la falta de libertad y el empeoramiento de las condiciones económicas del país que han empeorado a raíz de la pandemia. Protestas en contra del régimen comunista cubano. Estas protestas han sido las más grandes en la isla desde la revolución de Fidel Castro de 1959, así que sin duda es algo sin precedentes. El día de ayer, el comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones de la FCC, Brendan Carr, escribió un tuit diciendo lo siguiente: mañana 15 de noviembre, el valiente pueblo de Cuba saldrá una vez más a las calles para exigir su libertad del régimen brutal y opresivo. Es muy importante que hoy más que nunca Estados Unidos apoye este movimiento, ayudando a sortear los bloqueos de Internet del régimen. Y es que si recordamos, tras las protestas de julio y la brutal represión por parte del régimen comunista cubano, también los ciudadanos de la isla se quedaron sin acceso a Internet, quitándoles así la oportunidad de poder informar al mundo entero sobre la terrible situación de la que estaban siendo víctimas por parte del malvado régimen comunista de Díaz-Canel. Las protestas pro democracia están siendo organizadas por Archipiélago, un grupo opositor encabezado por el dramaturgo cubano Junior García, el de 39 años, y como era de esperarse, estas han sido prohibidas por el líder del Partido Comunista de Cuba y por el dictador Miguel Díaz-Canel. El régimen ha acusado a las protestas como parte de una campaña de desestabilización proveniente de Estados Unidos, el viejo discurso cubano, recalcando obviamente el embargo que Estados Unidos tiene hacia Cuba. Y bueno, desde hace días, lamentablemente, decenas de activistas han sido acosados y detenidos antes de las manifestaciones previstas para hoy. Y de hecho, ya desde temprano comenzaron a circular varios videos donde integrantes del grupo de Archipiélago están siendo acosados hasta la puerta de su casa para evitar que salgan a las manifestaciones convocadas para el día de hoy. Estaremos al tanto del avance de esta situación y deseamos de todo corazón que más personas del pueblo cubano despierten y se liberen de una vez por todas del malvado régimen comunista que lleva años sumergiendo en la oscuridad al pueblo cubano. Extendemos nuestra admiración y respeto a todo el pueblo cubano que está decidido a terminar con el comunismo en la isla, poniendo incluso en riesgo su propia vida. Fuerza, pueblo cubano, estamos con ustedes. Fuerza, no más comunismo para el pueblo cubano, no más comunismo para el mundo entero. En otras noticias, por cierto, unas mejores, el gobernador de Dakota del Norte firmó el viernes un proyecto de ley que prohíbe el uso de la teoría crítica de la raza en las escuelas. Dakota del Norte es el último estado rojo en tomar medidas legislativas para prohibir la TCR en la educación pública después de Oklahoma, Idaho y Tennessee. El gobernador Doug Burgum dijo en un comunicado que el proyecto de ley responde a las preocupaciones de los padres de familia mientras mantiene el poder de la toma de decisiones de las juntas escolares para aprobar los planes de estudio que sean fácticos, objetivos y consistentes con los estándares estatales. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado 38-9 y el jueves aprobado por la Cámara Estatal 76-16. Jane Myrdal, senadora estatal republicana, quien presentó el proyecto de ley en el Senado, dijo lo siguiente: es una ideología que si logra adoctrinar a nuestros pequeños tendría unas consecuencias políticas en ellos más adelante. Continuó diciendo que sobre la enseñanza de la historia y el racismo, deploro el racismo como creo que todos en este lugar lo hacen.
Tenemos que enseñar la verdadera historia y tenemos que enseñarla toda. El proyecto de ley de una página establece que las escuelas públicas y los distritos deben garantizar que la enseñanza de su plan de estudio sea auténtica y no debe incluir instrucción relacionada con la racista teoría crítica de la raza. También autoriza a los superintendentes de las escuelas estatales establecer reglas para hacer cumplir la prohibición de la controvertida y racista TRC que solo busca la división. Otros estados, incluidos Carolina del Norte, Texas, Arizona, Luisiana, Iowa y Missouri, están debatiendo en procesos de aprobar proyectos de ley similares. Si bien Florida y Dakota del Sur no cuentan actualmente con legislación, los gobernadores de ambos estados han anunciado públicamente su oposición a esta teoría crítica de la raza. Y es que, la TRC se ha convertido en un factor de división importante en la política estadounidense. En un análisis de Fox News de los votantes en las recientes votaciones para gobernador de Virginia, se mostró que una cuarta parte de los votantes citaron el debate de la TRC como el factor más importante en sus mentes al momento de votar. De esos votantes, el 71% votó por el republicano Glenn Youngkin, quien ganó las elecciones. Por cierto, que seguimos celebrando su victoria. Les informamos que los planes del ex abogado de Trump para sus próximas vacaciones lujosas en Hawái se le vinieron abajo. Y es que el juez de Nueva York, Joel Cohen, desestimó el 12 de noviembre la demanda contra el expresidente Donald Trump por parte de su ex abogado Michael Cohen. Qué curioso, ¿no? El juez y el ex abogado se apellidan igual. Aún así, la demanda no prosiguió. El ex abogado Cohen solicitó a Trump casi $2 millones en honorarios legales. Él afirma que Trump inicialmente había prometido pagar estas tarifas, pero que después ya no le quiso pagar. El juez dictaminó que el acuerdo escrito entre Cohen y la organización de Trump, acuerdo que Cohen citó, contenía expresamente una cláusula de no modificación oral, así que esto socava la afirmación de Cohen de que el acuerdo oral era diferente al acuerdo escrito. Por otro lado, Cohen no pudo probar que participó en las investigaciones del ex fiscal especial Robert Mueller y del Congreso, un supuesto cargo en la organización de donde se supone provienen algunos de estos gastos. Cohen se declaró culpable de múltiples cargos, incluida la evasión de impuestos, y fue sentenciado a 3 años de prisión a fines del 2018. Por su parte, un representante de la organización Trump dijo a los medios de comunicación que Cohen intentó inventar un fundamento para exigir que la organización Trump pagara sus honorarios legales por conducta delictiva personal, incluido el perjurio. Continuó diciendo lo siguiente, y lo voy a citar. Los intentos de Cohen de un autoenriquecimiento fracasaron una vez más. Habiendo ganado este caso, ahora esperamos buscar daños monetarios contra el señor Cohen por toda su conducta despreciable. Es una pena que el ex abogado se haya llevado a esta situación, todo por la avaricia. Y otra demanda contra Trump fue presentada por la ex concursante de El Aprendiz, Summer Servos, quien había acusado al expresidente de manosearla y lo demandó por difamación cuando él negó las acusaciones. Según un documento judicial, ambas partes decidieron mutuamente detener el caso. Uno de los abogados de Trump acordó no presentar una contrademanda contra Servos. En un comunicado, Save America PAC de Trump dijo que las acusaciones eran falsas y que los medios de comunicación falsos habían distorsionado completa y absolutamente los hechos. Trump dijo, y lo cito: "Es muy triste cuando pueden suceder cosas como estas, pero es tan increíblemente importante luchar por la verdad y la justicia. Solo la victoria puede restaurar la reputación de uno". Trump siempre ha acertado en sus mensajes y la verdad está digno de volver a mencionar. Es tan increíblemente importante luchar por la verdad y la justicia. Este es el momento en que le das me gusta a la emisión de hoy, ahí en el botoncito de abajo, y te suscribes también en el otro botoncito, pero en el rojo, si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. Te recuerdo también que compartir nuestro contenido con familia y amigos consolida nuestro canal y lo hace visible para más gente, ya que cuando compartes, obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos con las noticias. Y el proyecto de Veritas, fundado por Jackson O'Neill, a menudo usa cámaras ocultas y una serie de tácticas que caen en un área legalmente gris para exponer la corrupción.
la deshonestidad, la anarquía y los impulsos totalitarios en las agendas gubernamentales y los medios de comunicación de los Estados Unidos que generalmente tocan a los izquierdistas y sus organizaciones. El sábado pasado, a primera hora de la mañana, algunos empleados de Project Veritas y su fundador, James O'Neill, vivieron una serie de cateos por parte del FBI. Esto con el pretexto de que hace un año tenían en su poder un diario que pertenecía a la hija adicta a las drogas de Joe Biden, de Ashley Biden. Bueno, la historia comenzó hace más de un año con Ashley Biden, quien al igual que su hermano tenía un problema de drogas. De hecho, en un momento fue detenida en posesión de marihuana. Sin embargo, sorprendentemente, esos cargos fueron retirados. Ashley terminó en un centro de rehabilitación donde, según informes, le robaron su diario. El informante se acercó a Project Veritas afirmando tener una copia del diario, que Ashley había descartado y olvidado cuando salió de la clínica. Sin estar seguro de la autenticidad del diario, Project Veritas intentó entregárselo al abogado de Ashley, pero fue rechazado. Después de esto, Project Veritas entregó el diario a la policía y el dichoso diario nunca fue publicado. Ahora, Project Veritas obtuvo el diario antes de las elecciones del 2020, pero al no poder confirmar su confiabilidad, no solo no especularon al respecto, sino que lo entregaron voluntariamente a las fuerzas del orden. Si el diario se hubiera publicado antes de las elecciones, definitivamente habría tenido un impacto grave en el resultado de estas. Pero aquí es donde nos confirma cómo Project Veritas tiene respeto por informar la verdad y su negativa a informar noticias que no pueden ser verificadas. El diario finalmente fue publicado por los archivos nacionales y causó un revuelo. Todo esto sucedió hace un año. Y bueno, ahora resulta que el FBI realizó una redada antes del amanecer contra el reportero de Project Veritas. Así que, bueno, piénsenlo, siendo esto un robo común que cayó bajo la jurisdicción de la policía local, ahora el Departamento de Justicia y el FBI se unieron para llevar a cabo una redada agresiva a una organización de noticias dedicada a exponer problemas con aliados del gobierno. Y luego aún más sospechoso fue lo que sucedió enseguida. El FBI le pidió a James O'Neill que permaneciera en silencio sobre lo que había sucedido. Sin embargo, curiosamente una hora después de la redada, The New York Times se enteró de inmediato de la redada y posteriormente publicó comunicaciones confidenciales entre el Proyecto Veritas y sus abogados. Luego, el FBI registró la casa de James O'Neill y confiscó sus documentos y su teléfono móvil. Esto es realmente preocupante. Esto parece cada vez más un lugar común en un estado totalitario comunista. Aún más sorprendente es que el New York Times publicó un artículo atacando al Proyecto Veritas, respaldando el artículo con documentos que coincidían con los confiscados a O'Neill en la redada del FBI. Entonces, ¿el FBI entregó estos documentos al New York Times? El Proyecto Veritas ha ocupado durante mucho tiempo una zona gris entre el periodismo de investigación y el espionaje político. Y bueno, los documentos internos obtenidos por el New York Times revelan hasta qué punto la organización cooperó con los abogados que escribieron una serie de memorándums que detallan los métodos de las operaciones encubiertas del Proyecto Veritas, operaciones que a menudo se desviaban de la práctica periodística estándar al contratar a personas que ocultaban sus verdaderas identidades o creaban identidades falsas para infiltrarse en las organizaciones, esto con el fin de evitar violar las regulaciones federales, tales como las leyes contra la mentira a los funcionarios de gobierno. Ahora hablemos de Michael Sikora. Sikora es un físico y exfuncionario de la Agencia de Inteligencia de Defensa de la administración Reagan. Él dijo que la reciente demostración de poderío militar por parte del Partido Comunista Chino ha alarmado a los miembros del Congreso y al Pentágono, pero que la administración actual no está utilizando los métodos adecuados para detenerlo. Señaló que según los informes, Estados Unidos ha estado buscando una solución para encontrar una ventaja sobre sus adversarios. Y bueno, habiendo fracasado en la carrera por los misiles hipersónicos, la próxima frontera es la inteligencia artificial. De hecho, el exdirector de software de la Fuerza Aérea, Nicholas Schillen, dijo que la única forma de defenderse con éxito del PSC sería a través de capacidades de inteligencia artificial. Pero pareciera que Estados Unidos se está quedando sin tiempo para ponerse al día en esta carrera. Sikora dijo lo siguiente, y ahora lo cito. Hasta que el gobierno adopte una estrategia tecnológica nacional diferente, Estados Unidos no podrá ponerse al día con el PSC, sin importar cuánto dinero invierta en investigación y desarrollo. Esto, apreciable público, sí es algo que nos concierne a todos. El hecho de que Estados Unidos esté quedando sin ventaja frente al malvado Partido Comunista pone en riesgo al mundo entero, me atrevo a decir, y no es exageración.
En la década de 1980, Sikora fue el director del proyecto Sócrates, un plan estratégico basado en tecnología para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, aprovechando la tecnología existente para poner a Estados Unidos por delante del resto del mundo. Este proyecto se cerró en 1990 con el fin de la administración Reagan y con el fin de la Guerra Fría. Antes de esto, Sikora también participó en el programa de defensa estratégica de Reagan, a menudo denominado Star Wars. La administración Reagan creía que un regreso a un enfoque centrado en la planificación técnica, supervisado por el gobierno, ayudaría a contrarrestar a la Unión Soviética, que era el propósito del proyecto Sócrates. Se trataba de un sistema que incluía un proceso de mapeo de tecnologías existentes e identificación de competidores, mientras jugaban juegos hipotéticos para predecir hacia dónde podrían dirigirse las tecnologías futuras. Sikora explicó que los avances tecnológicos ocurren cuando se combinan dos tecnologías existentes y que el proyecto Sócrates se utilizó para crear lo que él llama innovación automática. Él ha estado promoviendo la planificación basada en la tecnología y que países como la China comunista, Rusia, Japón e India han utilizado este enfoque para lograr un crecimiento bastante alarmante. Según Sikora, Estados Unidos ha creado una desventaja autoimpuesta al utilizar una estrategia económica con base financiera que se centra en maximizar las ganancias a corto plazo en lugar de producir los mejores productos para construir el dominio del mercado a largo plazo. En lugar de centrarse en desarrollar y adquirir la mejor tecnología, el gobierno se ha centrado únicamente en el dólar. Sikora dijo lo siguiente: gastamos más dinero, nos endeudamos más. No obtenemos una ventaja competitiva y el ciclo se repite. Por su parte, el representante de Alabama, Mike Rogers, miembro de alto rango del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, estuvo de acuerdo en que una estrategia basada en la tecnología es la clave para mejorar la defensa nacional y que la planificación basada en las finanzas obstaculiza el progreso en ciencia y tecnología. Él dice que la toma de decisiones impulsada por la tecnología es una parte esencial de la modernización de la defensa del país y que los incentivos actuales del Pentágono han llevado a menos innovación y más burocracia. Esto se debe, por supuesto, a tales incentivos. Incluso una sola prueba fallida de una nueva tecnología puede tener graves consecuencias para la carrera de un oficial. De hecho, esos incentivos sofocan la innovación. También dijo lo siguiente, y ahora lo cito: los controles laxos de exportación, la seguridad de la investigación débil y el enredo comercial con China significa que los avances tecnológicos de Estados Unidos a menudo aterrizan en manos de Beijing, mucho antes de que lleguen al Pentágono. Necesitamos el enfoque por parte del gobierno para poder hacer que estos cambios sean una realidad. Y bueno, para terminar, el sábado por la noche, el expresidente Donald Trump emitió una declaración y una lista en busca de patriotas republicanos de American First buenos y sabios. Esto para desafiar a los legisladores republicanos que habían votado a favor del proyecto de ley de infraestructura, así como para el juicio político de Trump en enero, y a cambio recibirán su respaldo. Trump dijo que el proyecto de ley de infraestructura que se aprobó el 6 de noviembre con el apoyo de 13 miembros republicanos de la Cámara solo se destinó el 11% al desarrollo de infraestructura real. Criticó al líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, por votar a favor de la terrible socialista y demócrata plan de infraestructura y además que haya tentado a 19 senadores republicanos para que hicieran lo mismo. Pero eso sí, en su momento impidió que Trump presentara un plan de infraestructura verdaderamente grandioso. La lista incluye a los siguientes representantes: Tom Rice de Carolina del Sur, John Katko de Nueva York, Don Bacon de Illinois, Don Young de Alaska, Fred Upton de Michigan, Andrew Garbarino de Nueva York, Peter Mayer de Michigan, David McClinney de West Virginia, Nancy Mace de Carolina del Sur, James Herrera Butler de Washington y Chris Smith de New Jersey. Destacó a la representante de Wyoming, Liz Cheney, señalando que ella ya tiene una contrincante, la abogada Heather Hegeman, y Hegeman ya recibió el respaldo de Trump. Los representantes Anthony González de Ohio, Adam Kinzinger de Illinois y Tom Reed de Nueva York ya han anunciado que no buscan la reelección.
Kissinger no se postulará para la reelección debido a la posible redistribución de su escaño en el Congreso por parte de los demócratas. Por su parte, la senadora Lizzie Murkowski de Alaska acaba de anunciar el viernes que efectivamente se postula para la reelección. Pero si recordamos, en junio, Trump anunció su respaldo a una de las principales contrincantes, la excomisionada de Administración de Alaska, Kelly Tshibaka. La representante Nicole Malaya-Tukis de Nueva York, quien también apoyó el proyecto de ley de infraestructura, no está en esta lista. El proyecto de ley demócrata aprobado la semana pasada gastará $1,2 billones en prioridades de tendencia socialista y de izquierda, y el dinero será distribuido de mala manera. Incluye más dinero para Amtrak y transporte público que para las carreteras. También financia el cambio climático y la resiliencia de la izquierda, subsidios para el uso de autos eléctricos y limpiezas ambientales innecesarias. Y clarísimo está, para pagar por esto, los negociadores han utilizado pagos efectivos como el aumento de las auditorías del IRS y la venta de bienes públicos como el espectro inalámbrico y las reservas nacionales de petróleo, todo lo cual en realidad debería usarse para pagar la deuda nacional. Este paquete partidista diseñado para apaciguar a la izquierda radical incluye la mayor expansión del estado de bienestar desde el Lyndon B. Johnson, con un Green New Deal, una amnistía para los inmigrantes ilegales y un enorme gasto total que eventualmente podría llegar a $6 billones. Esto, pues, eventualmente sería pagado por impuestos súper altos, aniquilación de empleos y una enorme deuda del contribuyente estadounidense. Si bien la mayoría de los estadounidenses esperan que nuestro gobierno financie la infraestructura interestatal como carreteras y puentes, no esperan un proyecto de ley de infraestructura socialista nominal y falso. Con esta nota llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias de verdad por llegar hasta aquí con nosotros. Recuerda sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMaker. Si es que aún no lo haces, recuerda la plataforma libre de censura. Te vamos a dejar los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu apoyo y por tu tiempo, de verdad, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en busca de la verdad. Hasta la próxima.